Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Muñoz, estudiante del tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP del CEADE Turbo. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante acerca de la cultura, el concepto que tenemos de cultura y la importancia de la cultura en la antropología. Como material de apoyo tenemos una diapositiva donde podemos trabajar efectivamente. Ya como título la primera diapositiva, Antropología de la Cultura. Para los antropólogos, un concepto básico y central de su disciplina es la cultura. El término cultura utilizado en un contexto antropológico, entre los antropólogos podemos distinguir dos grupos. Según el sentido que dan al concepto de cultura, por un lado están los llamados materialistas, que consideran que la cultura es un comportamiento observado, mientras que el otro grupo es el de los mentalistas, que considera que la cultura es un arte, es una costumbre, es un derecho y es una moral. Como podemos ver en nuestro departamento de Antioquia, del municipio de Necoclí, hay unas fiestas tradicionales que se hacen siempre a inicio de año, que son las fiestas del coco. Entonces, esta fiesta para los mentalistas sería lo ideal porque es una moral, es un derecho y unas costumbres, es un arte que ya está constituido dentro de ese municipio. Entonces, esta clase de cultura es a lo que los mentalistas se enfocan. Pasamos a la segunda diapositiva. Importancia de la cultura en la antropología. Vamos a hablar acerca de la importancia de la cultura en la antropología. La antropología cultural es la rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura. O sea, que por medio de la cultura que hay en las comunidades y todo eso y en el ser humano, se le facilita a los antropólogos. Es decir, las costumbres, los mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Guarda una diferencia con la antropología social. No solo por su origen, la antropología cultural nace en los Estados Unidos, mientras que la antropología social nace en la Gran Bretaña. Pues la antropología cultural hace énfasis en la cultura, mientras que la antropología social hace énfasis en la sociedad, en las comunidades. Naturaleza de la cultura. Podemos observar una imagen, ¿cierto? Una imagen ancestral que nos guía, nos estandariza para la diapositiva y dar un concepto más preciso de la cultura. Resulta tan difícil dar una definición tan precisa de un término tan polémico y controvertido como lo es la cultura. Si podemos recordar, escuchamos de que los antropólogos hay dos grupos que se dividen y uno tiene un concepto de materialista y otro de mentalistas, o sea que es algo tan polémico y controvertido que podríamos decir de que para cada antropólogo hay un concepto diferente de la cultura, ya que en muchas ocasiones no se distinguen cosas a las que se refiere. Sin embargo, como veremos, la mayor parte de las definiciones tienen en común contemplar la cultura como producto de un aprendizaje que se ve claramente entre el propio concepto y reduce el seno de la propia sociedad. Aunque tengan conceptos diferentes, tienen un mismo contemplar. Para darle una afinidad más concreta a este término, tenemos el desarrollo de unas preguntas. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Lo que podemos decir de la antropología cultural es que es el estudio del ser humano. Lo que podemos decir de la antropología cultural es que su estudio del ser humano lo hace a través de la cultura. Esto precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores. O sea, es decir, que para los antropólogos se les facilita tener el término claro de la cultura. Mediante eso realizan el estudio.
cómo se ha transformado el concepto cultura según el enfoque teórico de la antropología. El concepto se ha transformado desde un punto de vista que la antropología tiene que ver con el estudio y la diversidad humana, física, histórica, lingüística. Casi cada antropólogo construye un concepto diferente de la cultura. Lo podíamos ver ahora atrás, donde la antropología se divide en dos grupos y cada grupo tiene un concepto diferente. ¿Cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? El relativismo cultural, también llamado culturalismo, es una corriente antropológica que surgió en el siglo XX como una propuesta del antropólogo etnocentrismo. Es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poca crítica. ¿Por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para el campo en mi carrera académica? Como dice el maestro Ricardo Balomir, que cada antropólogo tiene un concepto diferente de la cultura y que para él la cultura es como un mapa que nos permite ver al mundo desde un punto de vista, ¿cierto? Entonces, cada antropólogo tiene su concepto diferente de la cultura y la cultura o el concepto de cultura en la antropología en mi carrera me permite avanzar un poco más el conocimiento, o sea, ampliarlo más porque tiene que ver con la interactuación con la sociedad y las comunidades en general. No siendo más, pues muchas gracias. Soy Gonzalo Muñoz, estudiante de Comunicación Social.